Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Empoderada en la Fe. Hoy voy a hablar de algo que siento que nos ha pasado a muchas personas en nuestra relación con Dios, que lo hablo en mi libro de Empoderada, y es sobre cuando esperamos algo a cambio, cuando pensamos que Dios nos va a conceder de alguna manera todos nuestros deseos. Si a ti también te ha pasado algo así, quédate a escuchar este episodio. Y vamos a hablar de algo que creo que muchas personas hemos sentido alguna vez, especialmente en los momentos difíciles. Esa sensación de decir, Dios, ¿por qué no me das lo que te estoy pidiendo? ¿Por qué no me sanas ya? ¿Por qué no me quitas esto? ¿Por qué no me respondes como yo quiero? ¿Por qué no me ayudas a solucionar mis problemas? Esto que me está afligiendo. Y creo que a veces, sin darnos cuenta, vemos a Dios como si fuera un genio que tiene que concedernos los deseos. Como si la fe significara yo pido algo y Dios me lo tiene que dar, exactamente como yo quiero y cuando yo quiero. Pero Dios no es un genio, Dios es un padre y un buen padre. Y un buen padre no siempre le da a sus hijos lo que quiere, les da lo que necesitan. Y honestamente, esta es una de las lecciones más difíciles de entender en la vida espiritual. Porque es muy fácil creer en Dios cuando todo sale bien. Es muy fácil tener fe cuando las puertas se abren, cuando estás sano, cuando tienes estabilidad, cuando tus planes funcionan, cuando todo parece acomodarse exactamente como tú querías. Yo misma lo platico en mi libro de Empoderada, donde hubo una etapa de mi vida que yo me sentía como una hija privilegiada y consentida de Dios porque literalmente sentía que todo lo que pedía me lo concedía. Las cosas que yo deseaba se daban de alguna o de otra manera. Los proyectos salían, los planes avanzaban, las puertas se abrían y sin darme cuenta empecé a asociar la presencia de Dios con que las cosas salieran exactamente como yo esperaba. Hasta que llegó mi diagnóstico y por primera vez sentí que Dios no me había dado exactamente lo que yo quería. Y ahí empezó una lucha interna muy fuerte. Yo creo que ahí verdaderamente empezó mi crecimiento espiritual. Porque claro que lloraba, claro que le pedía que desapareciera mi enfermedad, que me sanara, claro que me preguntaba por qué esta vez no me está escuchando. Y creo que ahí empezó una fe mucho más madura, mucho más profunda, mucho más real. Porque entendí que Dios no es una lámpara mágica, no es un genio que viene a cumplir nuestros deseos. Es un Padre que ve muchísimo más allá de lo que nosotros alcanzamos a entender. Porque nosotros vemos el momento, pero Dios ve el propósito. Nosotros vemos el dolor inmediato y Dios ve en quién nos estamos convirtiendo a través de este proceso. Y hay un versículo que últimamente me hace muchísimo sentido, que está en Isaías 55:8, donde dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Y creo que eso resume muchísimo este tema. Y sé que esto puede ser difícil de escuchar cuando alguien está sufriendo, pasando por un momento difícil, porque cuando uno está pasando por algo duro, lo único que quiere es que ya se termine. Pero con el tiempo entendí algo. Dios no está ignorando nuestras oraciones, simplemente está respondiendo de una manera distinta a la que esperábamos. Porque a veces nosotros pedimos que desaparezca la tormenta y Dios decide fortalecernos para atravesarla, y no porque sea cruel, sino porque sabe algo que nosotros todavía no vemos. Creo que muchas veces queremos un Dios que nos quite cualquier incomodidad, pero Dios está más interesado en transformar nuestra alma que en mantenernos cómodos todo el tiempo. Y eso cambia completamente la manera de vivir la fe, porque entonces la fe deja de depender de Dios me dio lo que yo quería y empieza a convertirse en, aunque no entiendo lo que está pasando, sigo confiando. Y aquí es donde quiero conectar esto con las enfermedades autoinmunes. Porque cuando recibes un diagnóstico así, muchas veces sientes que tu vida se rompió. Empiezas a pensar en el futuro, en lo que puede pasar, en el miedo, en la incertidumbre. Y honestamente creo que muchas personas llegamos a Dios después de un diagnóstico desde el miedo, pero después aprendemos a conocerlo desde el amor. Porque una cosa es buscar a Dios para que te saque de un problema, para que te sane, y otra muy distinta es caminar con Él dentro del proceso. Y aquí cambia todo, porque sí, claro que yo hubiera querido despertar un día y que la enfermedad desapareciera. Claro que hubo momentos donde no entendía nada, pero con el tiempo empecé a darme cuenta de algo muy fuerte. Dios no me soltó ni un segundo, incluso en los días donde yo sentía miedo.
incluso en los días donde lloraba, donde tenía síntomas, incluso en los días donde no entendía por qué estaba viviendo esto. Y empecé a conocer a Dios desde otro lugar, desde un lugar mucho más profundo, mucho menos superficial. Porque cuando todo va bien es muy fácil decir Dios es bueno. Pero cuando la vida cambia, cuando las cosas no salen como querías, cuando llega una enfermedad, una pérdida, una crisis, un duelo, ahí es donde realmente descubres qué tan profunda es tu fe. Y quiero aclarar algo importante. No estoy diciendo que Dios nos manda enfermedades como castigo. Estoy diciendo que Dios puede sacar propósito incluso de las cosas más dolorosas. Porque a veces nosotros solo queremos que desaparezca el problema. Pero Dios quiere sanarnos y sanar partes mucho más profundas de nosotros, de nuestra personalidad, nuestra ansiedad, nuestro ego, nuestra necesidad de control, nuestra obsesión por vivir acelerados, nuestra dependencia de las cosas materiales, nuestra desconexión espiritual o emocional. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso hasta que algo nos obliga a detenernos. Y hay algo muy importante que también entendí. Dios nos da libre albedrío. Él no nos obliga a caminar con Él. Muchas veces queremos atravesar los procesos completamente solos. Queremos controlar todo, entender todo, resolver todo desde nuestra fuerza. Y eso vuelve el camino muchísimo más pesado. Porque una cosa es atravesar el dolor solo y otra muy distinta es atravesarlo tomado de la mano de Dios. No significa que mágicamente desaparezcan los problemas, pero sí cambia completamente la manera en la que cargas el proceso, porque empiezas a sentir paz incluso en medio del caos, en medio del dolor. Empiezas a sentir dirección, empiezas a sentir consuelo, empiezas a sentir fuerza cuando humanamente ya no la tenías. Y creo que eso es algo que solo entiendes cuando realmente empiezas a caminar con Dios de verdad. No desde la religión, no desde el miedo, no desde solo búscalo cuando necesitas algo, sino desde una relación real. Y si hoy pudiera regresar el momento de mi diagnóstico, aunque jamás hubiera elegido vivir algo así, obviamente, sí puedo decir que conocí una versión de Dios que probablemente nunca hubiera conocido de otra manera. Una versión mucho más cercana, mucho más profunda, mucho más real, porque entendí que Dios no es un genio que cumple caprichos. Es un Padre amoroso que muchas veces ve cosas que nosotros todavía no podemos entender. Y aunque en el momento parezca algo injusto, con el tiempo muchas veces descubrimos que incluso en medio del dolor había propósito. Así que si hoy estás viviendo algo difícil y hay algo que no entiendas, si sientes que Dios no respondió como esperabas a tus oraciones, recuerda que no te abandonó. Simplemente te está llevando por un camino que todavía no alcanzas a comprender. Y aunque no tengas todas las respuestas hoy, puedes caminar tomado de su mano. Gracias por acompañarme en este episodio de Empoderada de la Fe. Y recuerda, la fe más profunda no nace cuando todo sale bien. Nace cuando decides seguir confiando incluso cuando no entiendes el camino. Nos vemos en el siguiente episodio. Dios te bendiga.